Detalles de esa información. Nos vemos. Bueno, ahora les contamos que ante los desafíos del planeta, el cambio climático, CONAF y el Ministerio de Agricultura buscan gestionar la plantación de 25.000 hectáreas de bosques entre las regiones de El Maule y Los Lagos, esto en el marco del proyecto Más Bosques. Para profundizar en este tema, estamos junto a la gerenta de Bosque y Cambio Climático de CONAF, Constanza Tropa. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, Constanza, me gustaría que nos contaras primero de qué se trata Más Bosques, cuál es el desafío, porque no es solo lo que nosotros decíamos en la presentación. Sí, bueno, el proyecto Más Bosques nace por los buenos resultados que tuvo Chile a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile. Con este proyecto que ya comenzó en el año 2020, pero el año 2022 fue preparatorio y ahora desde el año 2022 al año 2026 ya comenzamos con la ejecución y tal como decías tú, tenemos 25.000 hectáreas que se van a gestionar a través de este proyecto. Ya en un primer llamado a concurso que realizamos el segundo semestre del año 2022, tenemos 7.000 hectáreas que están postuladas con más de 500 postulaciones. Y además de ello, tenemos una meta de incorporar un 30% de postulaciones que sean por parte de mujeres para disminuir la brecha de participación del sector forestal. Y además de eso, un 30% de participación de comunidades indígenas en estos proyectos, a través de distintas acciones que tienen que ver con forestación, con restauración, con manejo de bosques, con silvicultura preventiva, que para nosotros es muy importante prevenir que se nos sigan afectando los ecosistemas a través de los distintos incendios forestales. Y cuenta a través de un presupuesto de 64 millones de dólares más o menos, que es implementado por la corporación del Ministerio de Agricultura, la CONAF, y que tiene el apoyo como entidad acreditada ante el Fondo Verde del Clima, de donde provienen los recursos de FAO. Claro, ahora hay varios puntos ahí y uno de ellos tiene que ver con, y ahora sí hablamos de la cantidad de plantación de estas 25.000 hectáreas. Esto puede ser bosque nativo o también podría ser los que son utilizados forestal, hablamos de pino, eucalipto, porque me gustaría que nos explicaras aquello, porque muchas veces en zonas que han sido destruidas por los incendios forestales de los que estamos sufriendo ahora, generalmente se pone ese tipo de plantación. Mira, muchas gracias por la pregunta. Solamente una precisión, que este proyecto está específicamente orientado en bosques nativos y las forestaciones van a ser con especies nativas. Y ahí estamos haciendo un trabajo bien importante porque claramente cuando existe una afectación o una pérdida de suelo importante hay que hacer obras de conservación de suelo y aguas previamente para que pueda ser exitosa esta forestación en el largo plazo. Estamos orientando a combinar especies y que sean forestaciones de combinación de especies, principalmente orientadas en zonas donde tenemos cursos de agua, en zonas dependientes, en donde estas plantaciones puedan ser mucho más exitosas. Y hay entonces un grupo de personas que puede postular aquello, tú decías mujeres, personas de distintos pueblos originarios, que ¿cómo postulan? ¿De qué se trata esto? ¿Ellos tienen un terreno y postulan para que ellos puedan plantar allí, se le entreguen los recursos? Sí, nosotros tenemos un sistema de distribución de beneficios, que es lo que nos mandata un poco la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, para que sea de acceso justo, equitativo e igualitario. Este sistema de distribución de beneficios plantea dos tipos de postulaciones. Una que es a través de un concurso público, en donde aquellas personas que tienen bosques pueden postular este fondo. Además, pueden postular otro tipo de beneficiarios, por ejemplo, las municipalidades, las organizaciones territoriales que se encuentran entre la región del Maule hasta la región de los lagos, comunidades indígenas también pueden postular. Y además tenemos una cartera de proyectos que tienen una orientación de restauración a escala de paisaje para que podamos generar territorios con mayor resiliencia al cambio climático, que son los proyectos priorizados. Esas son las dos alternativas que tenemos para poder participar en este programa.
¿Cómo se relaciona esto con lo que estamos viviendo a diario, que son los incendios forestales? Y cómo olvidar además, dentro de este marco, bueno, lo que ocurrió este verano 2016-2017, que fue catastrófico en nuestro país, se perdió mucho de nuestra biodiversidad. Entonces, ¿cómo hacerlo para crear vida, pero a la vez que esa vida no se esté destruyendo? Porque un sector de eso puede ser afectado por un incendio forestal. Muy buena pregunta. Año a año nos estamos enfrentando a aumentos de temperatura, a sequías extremas y que van aumentando las condiciones para que aumenten los incendios forestales y que mayoritariamente, más del 90% se concentran entre la región de Valparaíso y la región de la Araucanía. Nosotros estamos trabajando e incorporando en todos nuestros programas, no solo en el proyecto Más Bosques, la silvicultura preventiva. Y además la corporación duplicó su presupuesto para prevención. Es muy importante que la gente tome conciencia de los efectos que puede tener, no sé, no apagar una fogata o que eventualmente se genere un incendio forestal, el riesgo que existe. Pero además de eso, más allá del proyecto, Chile, en la coherencia que está teniendo en la formulación de sus políticas públicas a través de nuestra ley marco de cambio climático, uno de sus principales objetivos en materia de adaptación al cambio climático para generar paisajes que tengan una mayor resiliencia, y genera un conjunto de instrumentos, por ejemplo, los planes sectoriales de adaptación o los planes regionales y comunales de adaptación, que nos va a permitir generar e ir ordenando territorialmente a través de la gestión de riesgos, por ejemplo, o los distintos usos de suelos que nos van a ayudar paulatinamente a prevenir que esto siga ocurriendo. Respecto de este punto de forestar, de volver a plantar el bosque nativo, que tanto se ha perdido, recordemos lo que pasó en las Torres del Paine, en la Araucanía, en Aysén, ahora bueno, un poco en Las Palmas, que también fueron afectadas ahí en Viña del Mar. Cada vez que se quema un árbol es menos oxígeno que tenemos. Acá también hay una meta, ¿cierto?, de reducir la huella de carbono, de reducir la producción de CO2. Sí, efectivamente. Este programa es, bueno, destacar que uno de los primeros pagos por resultados que ya está funcionando a nivel latinoamericano. Y claro, el objetivo principal de esto, en el enfoque Red Plus, que es disminuir la degradación y deforestación de los bosques nativos. Es así que nosotros en las contribuciones nacionalmente determinadas en el año 2020 incorporamos una meta adicional que muy pocos países las consideran y que es disminuir la degradación y deforestación del bosque nativo al año 2030. Este proyecto va a contribuir directamente y estamos pronosticando que van a ser 256.000 toneladas de CO2 equivalentes al año 2030, más o menos, como proyección, dado que ahora estamos haciendo las intervenciones y continuamente se van a ir monitoreando para poder verificar esas hectáreas y la reducción o lo que evitaron como degradación. Y cuando volvemos a lo del proyecto, a la plantación de este bosque nativo, digo 25.000 hectáreas, que son distintos tipos de vegetación, porque estamos hablando del Maule a los lagos, donde el clima es muy distinto. ¿Cuánto se demora, por ejemplo? ¿Cuánto es lo máximo que podría demorarse un sector en reforestarse? Porque todos los árboles crecen a ritmos distintos. Claro, sobre todo las que son especies nativas y recuperar un ecosistema o ciertas funcionalidades de un ecosistema es complejo porque hay distintos, en la zona centro tenemos bosques esclerófilos que son muy distintos a los bosques que tenemos más al sur, con distinta biodiversidad y no te puedo dar una cifra aproximada, pero puede durar. La forestación en sí va a durar 2 o 3 años con el replante y con todo eso, pero posterior a ello hay que ir monitoreando porque probablemente vamos a tener que hacer manejo de ese bosque hasta que pueda ir cumpliendo las funciones que tiene a nivel de ecosistema. Pero sí es importante el punto que tocas porque las actividades preparatorias de este proyecto están dadas porque siempre pensamos en la superficie forestada, en la superficie restaurada, pero no es solo eso.
hay un conjunto de acciones previas que sí tenemos que realizar y que tiene que ver, por ejemplo, con la colecta de semillas, relevando el rol que tienen las recolectoras de semillas en los territorios y también el fortalecimiento de vivero. En el fondo, si no tenemos las plantas para poder restaurar ecosistemas, es un problema. Por lo tanto, este proyecto en sus 2 años de preparación, de eso se preocupó, de tener un plan de colecta de semillas, de tener protocolos para la producción de plantas nativas para que tengan una mejor calidad y también que eso converse con la demanda territorial, porque es importante de dónde proviene el material genético, qué es lo que vamos a plantar efectivamente y dónde, en qué lugares y dónde los vamos a priorizar. Entonces, esa etapa ya está lista, estamos en la etapa 3, si se puede decir. Sí, ahora ya Quedan dos. estamos en la ejecución. Exacto, ahora ya estamos en la ejecución del proyecto, que la primera parte fueron más básicamente pilotaje, fueron más o menos 1.000 hectáreas, pero ya esperamos en el año 2023 empezar a ejecutar los proyectos que se postularon, los que te mencionaba al principio, que son las 7.000 hectáreas. Y este año, además, en paralelo de esa ejecución, vamos a llamar nuevamente a convocatoria para que podamos postular proyectos para el año 2024, y así sucesivamente. ¿Y cómo se puede postular Perdón. a través de la página de CONAF? A través de la página de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que está, hay un link a través de la página de la corporación, y cualquier duda o consulta la pueden redirigir a OIRS, que está ahí el link también. Y nosotros también indicamos cuándo es la fecha de convocatoria y eso. Para crear conciencia, te quería preguntar, a propósito que estamos hablando, claro, de la reforestación, pero es que a veces no se toma conciencia del por qué es tan necesario recuperar el bosque nativo. ¿Cuánto bosque nativo hemos perdido? Quizás tú puedes elegir desde qué tiempo, pero es importante de repente conocer eso, cuánto hemos perdido, cuánto hemos quemado, porque el 99% es responsabilidad del hombre, sea sin querer o por hacerlo sabiendo lo que se está haciendo. Bueno, lo primero es con respecto a la pregunta de cuánto estamos perdiendo, estamos no en superficie, sino que lo importante acá es que se está perdiendo un conjunto de externalidades positivas. Por ejemplo, si ustedes van a regiones, ustedes pueden ver que donde hay bosque nativo hay agua. Por eso existe una relación directa, no sé, está el día de los bosques y el otro día el día del agua, porque existe una relación directa de donde hay cobertura forestal, existe agua. Lo otro que también podemos ver es que cuando existe como por ejemplo lo que pasó en la quinta región, en una quebrada, es muy importante que nosotros podamos hacer intervenciones en ese lugar a través de primero obras de conservación de suelo y agua y después la recuperación de esa cobertura que existía, esa cobertura nativa, porque existe una pérdida de suelos importante. Y al perder suelo, eso es más complejo recuperar ese ecosistema en el tiempo, porque primero tenemos que hacer una recuperación de suelo y luego la recuperación del ecosistema. Y la afectación en los últimos años que tiene que ver con bosque nativo, es muy importante porque tenemos que ver la severidad. Hay sectores donde, por ejemplo, hay árboles que reaccionan al fuego y empiezan a recuperarse con el tiempo, pero en ocasiones la severidad es tan importante que los árboles no resisten esas altas temperaturas. Por lo tanto, es muy importante tomar conciencia de la pérdida de un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos, no solo para las personas que viven ahí, sino para la sociedad en su conjunto. Sobre todo porque hoy día estamos en un contexto de crisis climática importante y no es menor que se declare que somos un gobierno ecologista, que va en una transición ecológica justa, porque hoy día estamos en una crisis climática, estamos atrasados en mitigación y es hoy día donde tenemos que tomar esas acciones. Y tal como te mencionaba al principio, la prevención es muy importante, incluso CONAF duplicó su presupuesto que tiene que ver con prevención, porque no tiene mucho sentido que año a año estemos haciendo restauraciones y, no sé, se nos quema más superficie de la que podemos recuperar. Por lo tanto, esa conciencia, que no es instantánea, o sea, no es que nosotros vamos a hacer prevención hoy día y el próximo año va a existir una disminución de incendios. Eso no es así, pero sí es un proceso que sí tenemos que realizar a través de todos nuestros servicios y todos los servicios que están a través territorialmente en todas las regiones.
términos de la superficie, no tengo la cifra exacta, pero sí hemos visualizado que, por ejemplo, en el incendio del año, que es el más grande y el más importante, que afectó básicamente a la zona central en la temporada 2016-2017, fueron más de 60.000 hectáreas que se afectaron por los incendios forestales. Y que sí ahí la afectación y la severidad del daño fue tan importante que se perdieron esos ecosistemas y que hemos tratado de hacer esfuerzos con el tiempo, pero recuperar un ecosistema de esas características no es tan sencillo. Implica años, implica paciencia, implica políticas públicas de largo plazo. Aquí estamos hablando de la flora, pero también está la fauna que se pierde. Claramente todos los animales, aves que viven ahí. Bueno, muchas gracias Constanza Tropa, gerenta de Bosque y Cambio Climático de CONAF. Por que tengas un lindo fin de semana. Igual tú, muchas gracias. Chao. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pausa aquí en las noticias, ya volvemos con más informaciones.